Que vamos a dictar todos los lunes de 8 a 9 para no cansarlos. Con este seminario van a aprender todo lo referente a cómo se preparan los estados financieros, van a aprender todos los asientos de ajuste que se hace a fin de año y van a aprender muchos otros temas que tienen que ver con su formación de ustedes como profesionales a nivel de auditoría y de contabilidad. Así que yo les pido, por favor, eh, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, lo hace, no hay ningún problema, yo paro y le contesto. Así que vamos a hacer una clase dinámica. De la misma manera, ustedes bien saben de que este tipo de uso que hacemos del Zoom, a los 40 minutos se cierra porque es gratuito. Entonces volvemos a ingresar inmediatamente todos de nuevo y vamos a terminar las clases a las 9 en punto porque no quiero cansarlo y además sé que ustedes tienen tantas cosas que hacer, por lo tanto vamos a hacer una clase muy cortita de 1 hora y nada más. Así que con ese entendido vamos adelante, por favor. Preparación de estado financiero para una empresa comercial. ¿Qué documentación debemos nosotros tener en cuenta para preparar los estados financieros? En primer lugar, la ley 843, ¿no? El decreto supremo reglamentario del IUE, el 24051, impuesto ha sacado esta esta resolución normativa del directorio, la 101804, el Código de Comercio y otra resolución normativa también del directorio que es la 101807. Más son todos estos documentos que hoy día vamos a ir utilizando poco a poco todos los días lunes para que ustedes vayan refrescando su memoria de lo que han aprendido ya en básica. Y aquí están muchas cosas, chicos y chicas, que van a aprender en intermedia conmigo. Y hay muchas cosas que van a necesitar y aquí van a aprender cuando estén llevando gabinete de auditoría. Vamos adelante entonces. Concepto de empresa. ¿Qué debemos entender por empresa? Yo voy a hablar todo desde un punto de vista de empresa comercial. Mi disertación está dirigida a una empresa comercial. Y ya saben ustedes que las empresas comerciales son aquellas empresas que no transforman nada. Compran un bien, le aumentan un porcentaje de utilidad y lo vuelven a vender tal como lo compraron. El producto no tiene ninguna transformación. Empresa comercial. Entonces, ¿qué definición podemos darle a una empresa? Que es una organización con fines de lucro, es lógico. Toda empresa se organiza porque los dueños de esa empresa quieren ganar platita. Por lo tanto, persiguen un fin de lucro, ¿no? Puede ser de diferente naturaleza jurídica. ¿Qué significa cuando decimos que una empresa puede ser de diversa naturaleza jurídica? Estamos refiriendo que una empresa puede ser unipersonal, una sociedad colectiva, una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima. También tenemos en Bolivia las sociedades comandita simple y las sociedades comandita en acciones. Entonces, esas son las clases de empresas que hay en nuestro país: empresa unipersonal, sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. Y las otras dos, comandita simple y comandita en acciones, que muy poco se utiliza en nuestro país. Entonces, una empresa es una organización con fines de lucro que puede ser de diversa naturaleza jurídica y de diferentes ramos de explotación. ¿Qué significa cuando decimos de diferentes ramos de explotación? Que una empresa puede ser comercial, puede ser agrícola, puede ser ganadera, puede ser petrolera, puede ser minera, bancaria, cooperativa, ¿no es verdad? Entonces, ese es el concepto de empresa. Es una organización con fines de lucro que puede ser de diversa naturaleza jurídica y de diferentes ramos de explotación.
Todo comerciante, hemos visto eso en el Código de Comercio, está obligado a llevar una contabilidad adecuada a su naturaleza y a su organización, ¿no? Entonces, toda empresa que se llegue a constituir en nuestro país, según el Código de Comercio, está obligada a llevar una contabilidad para poder saber cuáles son sus estados financieros cada fin de año para dar cumplimiento a una serie de requisitos, ¿no es verdad? Y de igual manera debe conservar en buen estado sus libros, sus documentos y toda la correspondencia que los respalden. Y hemos aprendido que según el Código de Comercio, las empresas en nuestro país están obligadas a guardar debidamente su documentación contable durante 8 años. Después de los 8 años, recién una empresa puede proceder a la destrucción de sus documentos contables previa autorización de los organismos correspondientes. Pero mínimo una empresa en nuestro país, sus documentos contables los debe conservar durante 8 años. Clase de libros. El comerciante, ya hemos aprendido, debe llevar obligatoriamente los siguientes libros. Libro diario, mayor de inventario, balances y también dice podrá llevar otros libros y otros registros auxiliares que crea conveniente la empresa. Obligatoriamente diario, mayor, inventario y de balance. Y a su vez también podrá llevar otros registros auxiliares que crea conveniente. Ahora, según la última normativa también, las empresas están obligadas a preparar su balance de comprobación de sumas y saldos que vamos a ver más allá. Pero comencemos diciendo que los libros de contabilidad que obligatoriamente debe llevar una empresa son el libro diario, los mayores de inventario y balance y podrá llevar cualquier otro libro auxiliar que la empresa necesite y crea conveniente poderlo llevar de acuerdo al requerimiento que tiene cada una de ellas. Forma de presentación de los libros de contabilidad. También hemos aprendido que estos libros de contabilidad deben ser presentados obligatoriamente, foliados y registrados ante un notario de fe pública. El notario de fe pública hace la legalización de los libros principales que debe llevar todo el negocio. El notario en la primera hoja elabora un acta donde nos indica de qué libro se trata, para qué es y de qué empresa. Y el notario llega a sellar y a poner su rúbrica en todas las hojas, tanto del libro diario como de los mayores. Obligatoriamente entonces debemos hacer registrar estos libros ante un notario de fe pública. ¿Qué pasaría si la empresa lleva su contabilidad a través de sistemas computarizados y a fin de año recién imprimen las tarjetas que están impresas en estos sistemas? No hay ningún problema. Estas tarjetas que la empresa imprime a fin de año, donde están todos sus estados financieros, las tiene que hacer encuadernar y hacer foliar de igual manera ante un notario de fe pública. No hay ningún problema. Y hemos aprendido que los libros de contabilidad de nuestro país deben ser llevados obligatoriamente en bolivianos y en idioma castellano. Ahora, dicen, pero si una empresa quiere llevar sus libros en otro idioma y en otra moneda, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Por ejemplo, que en Bolivia haya una empresa que tiene su sede principal en Estados Unidos. Para Bolivia esa empresa, sus estados financieros los tiene que llevar en idioma castellano y en boliviano. Y si quiere, paralelamente podrá llevar esos mismos libros en inglés y en dólar. No hay ningún problema. En el libro diario hemos aprendido que día a día se registran todas las transacciones contables en orden progresivo. Y del libro diario pasamos a los mayores. Lo que siempre yo recomiendo a mis alumnos es que en el libro diario, cuando asentemos los asientos contables, tenemos que colocar una buena glosa que un poco explique el motivo del asiento. Otra cosa que yo siempre les recomiendo a los alumnos es que en cada asiento contable, para cada asiento contable, debemos tener la documentación pertinente.
Ningún asiento contable puede estar sin su respaldo documentario. Todo asiento contable debe contener la mayor cantidad de documentos que respalden el porqué de ese asiento contable, ¿no? ¿Qué pasaría, dicen, si tenemos mucho movimiento en una empresa y caramba, sería moroso pasar uno por uno los asientos en el libro diario? Supongamos que yo vendo 100 ventas al día, 200 ventas al día. No hay problema. También Impuestos Nacionales nos dice que podemos nosotros centralizar información en algún otro libro auxiliar durante un mes, máximo un mes. Entonces, abrir un auxiliar para todas las ventas de un mes y luego resumir esas ventas y recién pasar al libro diario. Se puede hacer eso si en caso la empresa tiene mucho movimiento y sería engorroso pasar uno por uno estos asientos en el libro diario. Podemos concentrar toda esta información en auxiliares especiales, máximo durante un mes, y de esos auxiliares especiales traspasar el resumen a nuestro libro diario. Está permitido. Empresa individual. La empresa individual o empresa unipersonal, ya hemos explicado, son aquellas empresas cuyo dueño es una sola persona. Empresa unipersonal. También hemos indicado que una empresa unipersonal es fácil de organizarse en nuestro país. No necesita mucho trámite, solamente cumplir con la inscripción en algunas instituciones que más allá vamos a explicar, como ser impuestos nacionales, Alcaldía Nacional, el CEPREG, el Ministerio de Trabajo, Caja Nacional de Salud, la gestora. No requiere ningún acta de constitución. La empresa unipersonal, yo como Carlos Cabrera, quiero formar una empresa unipersonal, y hago mi inscripción en impuestos nacionales y en las otras reparticiones y abro tranquilamente mi empresa y comienzo a vender mis productos. Ahora, es bien sabido que para la cuenta, para cuando se abre una empresa de tipo unipersonal, el responsable de toda esa empresa es el dueño de la empresa. Inclusive en la vida real, chicos y chicas, ese dueño saca un NIC de impuestos nacionales y ese NIC se confunde inclusive con los ingresos particulares que pueda tener este señor. Supongamos que este señor es dueño de una empresa comercial Medina y aparte tiene dos casas alquilando. Todo eso lo puede concentrar bajo una sola declaración con un solo NIC que él tiene como empresa unipersonal. Sus ingresos se pueden consolidar todos bajo ese NIC que ha sacado de impuestos nacionales. Y a él, ¿cómo se lo conoce en el balance general? ¿Con qué cuenta? Con la cuenta capital. Con la cuenta capital. Ahora, ¿qué pasa con una empresa unipersonal? Supongamos que este señor se cansó de ganar platita y dice, mañana voy a cerrar mi empresa. Lo puede hacer sin ningún tipo de trámites más que comunicar especialmente esta situación a impuestos nacionales y cierra su negocio. Ahora dicen, ¿qué pasaría si él al cerrar su negocio tiene deudas con algún acreedor? No hay ningún problema. Él tiene que responder de todas las deudas de la empresa, inclusive cuando ha cerrado su negocio. ¿Por qué? Porque él como persona es responsable directo de esa empresa. Por lo tanto, él puede cerrar su negocio y si debe platita, va a tener que pagar con su patrimonio privado. Él es responsable de todo lo concerniente, de lo bueno y lo malo que ocurre en su empresa. Este tipo de empresas en nuestro país son fáciles de organizarse porque, repito, no requieren mucho trámite y aparte de ello, el dueño lo maneja muy bien su empresa, si conoce bien el negocio lo va a manejar bien, él es el que decide todo en esa empresa, es el único que toma decisiones porque es el único dueño de una empresa unipersonal. Sociedades comerciales. En nuestro país, según el Código de Comercio, tenemos sociedades colectivas, sociedades en comandita simple, sociedades de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones.
De estas, licenciados, ¿cuáles son las que más se dan en nuestro país? ¿Qué tipo de estas sociedades son las que se llegan a crear con mayor facilidad y con mayor frecuencia en nuestro país? Estas dos, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. Y ya van a ver por qué. Ahora, para que se creen este tipo de sociedades, tanto colectivas como anditas simples, estas, ¿qué se necesita para que se puedan crear? El acta de constitución. Así como para una persona como yo, ¿qué me identifica a mí? ¿Qué documento me respalda y me acredita ante la sociedad? Mi carnet de identidad, ¿no es verdad? Mi carnet de identidad como nacimiento de mi persona. Y para una empresa, ¿qué documento, aparte del NIC, le respalda como empresa? Es su acta de constitución. Toda empresa, ya sea sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima, nace a la vida pública previamente creando, redactando y aprobando su escritura de constitución. La escritura de constitución es un documento que le da vida a una empresa en nuestro país. Ese documento que se llama instrumento constitutivo de las sociedades comerciales es donde se indica cómo va a actuar esa empresa, qué características va a tener esa empresa, quiénes son sus dueños, dónde reside, podrá abrir sucursales, cuánto asciende su capital, cuánto están aportando de capital sus socios, qué tiempo va a durar esta empresa, qué va a pasar si hay conflicto en esta empresa, a qué árbitro van a recurrir, qué va a pasar con sus utilidades, cómo se van a distribuir, qué va a pasar con sus pérdidas, cómo se van a soportar esas pérdidas. Todo esto se lo tiene que redactar en este instrumento constitutivo que a continuación pasamos a analizar. Primero, ¿qué debe tener una escritura de constitución de una sociedad en nuestro país? Primero debe tener lugar y fecha de celebración del acto. ¿Dónde se está creando esta empresa? ¿En qué ciudad? ¿Y qué fecha se está creando? Eso es lo primero que se tiene que aclarar en el acta de constitución de una sociedad. Segundo, nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión de las personas físicas que van a constituir este tipo de empresas. ¿Cuáles son las personas físicas? Son las personas naturales, como nosotros, ¿no? Y también pueden formar parte de estas sociedades las personas jurídicas. ¿Y cuáles son las personas jurídicas? Son las empresas. Ellas son las personas jurídicas, ¿no? Razón social. ¿Qué nombre va a tener de empresa? ¿Qué nombre va a tener? Razón social. ¿Cuál va a ser su razón social o nombre de la empresa? Y su domicilio, y su domicilio legal. ¿Dónde va a funcionar su oficina principal? Hay que aclarar. Objeto social. ¿A qué se va a dedicar nuestra empresa? Si es empresa comercial, se va a dedicar a vender artefactos eléctricos, se va a dedicar a vender automóviles, se va a dedicar a vender motos, se va a dedicar a vender ropa para mujer, se va a dedicar a vender ropa para hombre, se va a dedicar a vender alimentos, es decir, se tiene que aclarar cuál es su objeto principal por la cual se está creando la empresa. Monto del capital social. ¿A cuánto asciende el capital de esta empresa? ¿Qué monto, con qué capital está naciendo esta empresa? Luego, el aporte. ¿Cuánto están aportando los socios? Cada socio, ¿cuánto está aportando? Ya sea en dinero, en bienes, en valores o en servicios. ¿Qué es lo que está aportando? ¿Dinero? ¿Está aportando una casa? ¿Está aportando vehículos? ¿Qué cosa está aportando cada uno de los socios? 7. Plazo de duración. ¿Cuántos años va a durar nuestra empresa? ¿10 años? ¿15 años? Hay que poner un plazo de duración de la empresa. Forma de organización de la administración. ¿Cómo va a estar organizada mi empresa? Su organigrama de mi empresa. ¿Quién va a ser la máxima autoridad?
¿Quién va a designar a esa máxima autoridad? Todo eso tiene que estar claramente especificado en el acta de constitución de nuestra empresa. Reglas para distribuir las utilidades o soportar las pérdidas. Si hay ganancia, ¿cómo se va a distribuir esas ganancias? ¿En proporción igual a cada uno de los socios? ¿O el que aportó más capital tendrá más utilidad? Las pérdidas, ¿cómo se van a soportar las pérdidas entre los socios? Todo eso debe estar detallada mínimamente en el acta de constitución. Previsión sobre la constitución de reservas. La empresa de sus ganancias va a crear reservas y ¿para qué van a hacer esas reservas? Me adelanto a decirles que dos sociedades, según el Código de Comercio, están obligadas a constituir reserva legal. Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. Estas dos sociedades están obligadas a constituir la cuenta reserva legal equivalente al 5% de sus ganancias líquidas en cada año. Cada año deben constituir una reserva legal del 5% de su ganancia hasta llegar al 50% del capital social. Una vez que llegan al 50% del monto del capital social, la reserva legal, ya no es obligación que sigan constituyendo reserva legal. Pero cada año deben constituir de sus ganancias líquidas el 5% de esas ganancias para la cuenta reserva legal. Cláusula sobre los derechos y obligaciones de los socios o accionistas. ¿Qué derechos tienen los socios? ¿Qué obligaciones tienen? Esto es muy importante colocar para evitar después el abuso de los socios o de los accionistas que hagan dentro de la empresa. Tiene que estar detalladamente clara los deberes, las obligaciones y sobre todo los derechos que tienen los socios de una empresa. Cláusula sobre la disolución de la sociedad. ¿Cuándo se puede disolver la sociedad? ¿Por qué motivos se puede disolver la sociedad? Y en caso, y en caso de conflicto, ¿quién va a arbitrar los conflictos que tenga la empresa? Se tiene que designar un árbitro. Se tiene que designar un árbitro para que ese árbitro pueda con la autoridad que le han designado en el acta de constitución, dirimir conflictos entre los dueños de la empresa, ¿no? Ahora ustedes miran, dicen, y una empresa, normalmente, ¿a quiénes nombra de árbitro? Las empresas comerciales pueden nombrar a la Cámara de Comercio o pueden nombrar también a la Federación de Empresarios Privados, que sean ellos los que puedan dirimir conflictos cuando se dan entre los socios o accionistas de una empresa. ¿Cómo designar a los árbitros? Aquí está, ya hemos hablado. Fechas para convocar a la Junta de Accionistas o Asamblea de Socios. Hemos dicho que una empresa unipersonal, ¿quién es el mandamás? Es el dueño de la empresa, pues, empresa unipersonal. En una sociedad de responsabilidad limitada, ¿cuál es la máxima autoridad que dirime y donde se tratan todos los temas importantes de una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Cuál es la máxima autoridad? Es la Asamblea de Socios. La Asamblea de Socios. Ahí se tratan los puntos más importantes que tienen que ver con la vida de una empresa bajo la característica de sociedad de responsabilidad limitada. Y dicen, si es una sociedad anónima, en una sociedad anónima, ¿cuál es la máxima autoridad? En la Junta de Accionistas. Esa es la máxima autoridad en una sociedad anónima. Y otros puntos que sean característicos que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa. ¿Y qué se hace con este instrumento constitutivo? Una vez que para redactar este instrumento constitutivo, chicos y chicas, ¿qué tiene que hacer la empresa? Primero, recurrir a un buen abogado que tenga experiencia en esta rama. Y ese abogado nos va a asesorar para que podamos elaborar el acta de constitución donde coloquemos todas las cláusulas que tienen que ir para evitarnos problemas en el futuro. ¿Y qué mejor con el asesoramiento de un buen abogado? Una vez que hemos elaborado ese borrador de acta de constitución, lo hacemos avalar
lo hacemos legalizar ante un notario de fe pública. El notario es el que eleva a esta acta de constitución como un instrumento público para conocimiento de la sociedad. ¿Y qué más tenemos que hacer? Esa acta de constitución que ha sido elaborada y apoyada por un abogado y ha sido legalizada ante un notario, la debemos publicar en un periódico de circulación nacional. Obligación de hacerlo. Sociedad colectiva. ¿Qué es una sociedad colectiva? En la sociedad colectiva, los socios responden en forma solidaria, ilimitada, de lo bueno y lo malo que pasa en esta clase de sociedad. Sociedad colectiva. ¿Qué significa? Que los socios, si aportan 1 millón de bolivianos y la empresa entra en quiebra y ese millón de bolivianos no alcanza para pagar a los acreedores que tiene la empresa, los acreedores podrán recurrir inclusive al patrimonio privado de nosotros para que se les pague sus obligaciones. En otras palabras, en una sociedad colectiva, los socios responden inclusive hasta con su patrimonio privado. Por eso es peligroso este tipo de sociedades y en nuestro país casi no se da este tipo de sociedades colectivas por el hecho de que los socios responden inclusive hasta con su capital privado. Y es un peligro para estos socios este tipo de empresas. Este tipo de sociedades deben llevar al final del nombre la sigla SC. Supongamos que sea Comercial Tarija, para ser una sociedad colectiva. Comercial Tarija SC, sociedad colectiva. Lo que yo les decía, es una sociedad de personas naturales. Todos los socios responden de las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada. La denominación debe tener la palabra sociedad colectiva o su abreviatura SC. Entonces, por favor, este tipo de sociedades, ¿por qué no se implementa en nuestro país? Por el peligro que conlleva. ¿Por qué? Porque los socios son responsables de la empresa en forma solidaria e limitada, inclusive hasta con su capital privado, con su patrimonio privado. Por eso es que nadie se anima a constituir esta clase de empresas. Sociedad en comandita simple. En esta clase de sociedades vamos a encontrar dos clases de socios, ¿no? Los socios que se llaman comanditarios, los socios que se llaman comanditarios y los socios que se llaman gestores o colectivos o también socios comanditados. En una sociedad en comandita simple hay dos clases de socios, socios comanditarios y socios comanditados. ¿Quiénes son los socios comanditarios? Son aquellos que responden con el capital que se los obliga a aportar. Los socios comanditarios son los que aportan capital y solamente responden hasta el monto de ese capital que han aportado. En cambio, los socios comanditados son aquellos que responden con las obligaciones sociales de forma solidaria e ilimitada de la empresa. Entonces, fíjense aquí, queridos jóvenes y queridas alumnas, hay dos clases de socios en la sociedad en comandita simple. Comanditarios, que son los que aportan la platita, el capital, para que se organice la empresa. Y comanditados, que son los que dirigen, son los que manejan la empresa. Son los que manejan la empresa. Ahora, la denominación debe incluir la palabra sociedad en comandita simple. Por ejemplo, empresa comercial Tarija, sociedad en comandita simple. Y repito, hay dos clases de socios. Socios comanditarios, que son los que aportan el dinero, el capital, para que la empresa se pueda crear. Y los socios gestores o colectivos, que se llaman socios comanditados, que son aquellos que son responsables de la organización y vida de la empresa en forma solidaria e ilimitada y que por lo general no hacen aportes, sino que manejan a ese tipo de empresas, ¿no? Socios en comandita simple. No se olviden, dos clases de socios. Comanditarios, que son los que aportan el dinero, aportan el capital.
Y los socios comanditados son aquellos que son responsables de la empresa en forma solidaria e ilimitada y son los encargados del funcionamiento de la empresa, ¿no? Y estas empresas tienen que llevar al final esta sigla: Comercial Tarija, Sociedad en Comandita Simple. Sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de empresa que muchos se organizan en nuestro país. Y estas empresas, chicos y chicas, se organizan a nivel de familia, a nivel de amigos. Por lo general, estas empresas, sociedades de responsabilidad limitada, nacen de un entorno familiar o de un entorno de amigos. Todos se conocen y se reúnen y dicen: miren, ¿por qué no formamos una empresa? A ver vos cuánto vas a aportar, yo cuánto voy a aportar, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es su característica de este tipo de empresa? Que los socios responden solamente del capital aportado, nada más. No está en peligro su patrimonio privado. Por eso dice sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué otra característica tiene las empresas bajo la modalidad de sociedad de responsabilidad limitada? Que tienen como mínimo dos socios y como máximos 25 socios. No pueden tener más de 25 socios. ¿Qué otra característica tiene la sociedad de responsabilidad limitada? Que su capital se divide en cuotas de capital. Cuidado, que el capital de las sociedades de responsabilidad limitada se divide en cuotas de capital, cada uno con un valor de 100 o múltiplos de 100. Aparte de ello, ¿qué más? De que estas sociedades de responsabilidad limitada, como hemos aclarado anteriormente, por ley están obligadas a constituir cada año de sus ganancias líquidas el 5% para la cuenta reserva legal. Esa es la característica entonces de una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Sociedad anónima. En la sociedad anónima, el capital está representado por acciones, chicos y chicas, no se olviden. En la sociedad de responsabilidad limitada, el capital está representado por cuotas de capital. En cambio, en las sociedades anónimas, el capital está representado por acciones. No se olviden, ¿no? Y el nombre, la razón social de las empresas de sociedad anónima, el nombre o su razón social ya nos tiene que indicar de qué clase de empresa se trata. Por ejemplo, si va a ser una empresa que va a fabricar vinos, tendrá que decir fábrica de vinos Tarija. Me tiene que ya decir que es de vinos. Supongamos que va a fabricar azúcar. Entonces, fábrica de azúcar Bermejo. O sea que la razón social ya me tiene que dar una idea cuál es la actividad que va a tener la empresa, ¿no? Y aquí, igualmente, en las sociedades anónimas, ya hemos aclarado que la máxima autoridad es la Junta de Accionistas, hemos aclarado que por ley están obligadas a constituir el 5% de las utilidades líquidas para la cuenta de reserva legal y también en las sociedades anónimas los dueños de la empresa ya no se llaman socios, se llaman accionistas, accionistas. Y el capital se llama capital social, capital social. Sociedades en comandita por acciones. En las sociedades por comandita acciones tenemos también dos clases de socios: los socios gestores y los socios comanditarios. Los socios gestores y los socios comanditarios. ¿Qué son los socios gestores? Son aquellos que responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva, ¿no? Entonces los socios gestores son los que administran la empresa y responden en forma solidaria de la empresa. En cambio, los socios comanditarios son aquellos que aportan las acciones en la empresa. Los socios comunitarios son los que aportan el capital a través de acciones en favor de la empresa. Entonces, sociedades en comandita por acciones, también igual como en la sociedad de comandita simple, hay dos clases de personas. Los socios gestores son aquellos que se encargan de administrar la empresa y responden en forma subsidiaria por la empresa. Y los socios comanditarios son aquellos que aportan el capital, que aportan las acciones.
Trámites para la apertura de un negocio. Trámites para la apertura de un negocio. Entonces, jóvenes, cuando una empresa se está organizando, ¿a qué tipo de instituciones tiene que acudir para inscribirse y legalizar el funcionamiento de estas empresas? Primero, al CEPREC, el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. ¿Qué es el CEPREC? Dicen, el CEPREC es una institución del gobierno donde todas las empresas cuando nacen se tienen que inscribir en el CEPREC y además todos los actos de comercio que hagan estas empresas las tienen que registrar ante el CEPREC, obligatoriamente. Luego tenemos impuestos nacionales. ¿Por qué impuestos nacionales? Ustedes ya saben, impuestos nacionales es la institución que cobija a todas las empresas y les asigna a cada empresa un NIC, el número de identificación tributaria, y autoriza la emisión de facturas para que las empresas puedan comenzar a operar y es donde vamos a pagar todos los impuestos que existen en nuestro país. Después también alcaldía municipal. Tenemos que inscribirnos en la alcaldía municipal, especialmente porque cada fin de año pagamos la patente de funcionamiento a la alcaldía municipal. También nos tenemos que inscribir a CAINCOTAR, que es la Cámara de Industria, Comercio y Servicio de Tarija. La Cámara de Industria, Comercio y Servicio de Tarija es la institución que agrupa todas las empresas comerciales, por lo tanto nos tenemos que inscribir porque es nuestro órgano matriz y donde vamos a poder asistir a reuniones y sobre todo cuando tengamos algún tipo de problema acudir para que la Cámara nos proteja y sobre todo haga cualquier reclamo que esté yendo en contra de nuestra empresa. También nos tenemos que inscribir en la gestora pública de la Seguridad Social a largo plazo, porque ustedes ya saben que la gestora pública es la institución que más allá nos va a pagar nuestra renta cuando nos jubilemos. Entonces ya vamos a ver los aportes patronales y los aportes laborales que se hacen ante estos organismos del Estado. También tenemos que afiliarnos a la Caja Nacional de Salud, porque allá mi empresa tiene que hacer un aporte patronal cada mes para la atención de todo lo que es médico y botica, tanto al empleado como a sus familiares. Al Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo es el ente que regula el funcionamiento de todas las empresas. Y cuando algún trabajador tiene problemas con su patrón, ¿dónde va a acudir para buscar justicia? Al Ministerio de Trabajo. Y por último, Infocal. Infocal es una institución que está a cargo de la empresa privada y con los aportes que recibe de las empresas, Infocal realiza cursos de capacitación para el sector de los trabajadores. ¿Qué impuestos debe pagar una empresa comercial en nuestro país? Los impuestos que debe pagar una empresa comercial en nuestro país es el impuesto al valor agregado, es el régimen complementario al impuesto al valor agregado, impuestos sobre las utilidades de las empresas, impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores, impuesto a las transacciones, impuesto a las sucesiones y a las transmisiones gratuitas, impuesto a la transferencia de inmuebles y vehículos, impuesto a las transacciones financieras y la patente de funcionamiento a la honorable alcaldía municipal. Todos estos impuestos, chicos y chicas, lo vamos a ver a lo largo de esta disertación que estamos haciendo los días lunes. Aportes patronales. Toda empresa que se organice en Bolivia y tiene empleados, ¿qué aporte debe hacer? Entonces, las empresas, ¿no? Aportes patronales que tiene que realizar una empresa como consecuencia de contar con sus empleados para la administración y funcionamiento de la misma. ¿Qué aportes patronales cada fin de mes hace mi empresa? Primero, régimen a corto plazo para salud, el 10% sobre la planilla de sueldos. Este 10% va a favor de la Caja Nacional de Salud para la atención de salud del trabajador y de sus familiares. Régimen a largo plazo, prima de riesgos profesionales del trabajador, 1,71% sobre planilla de sueldos. Aporte solidario, 3,5% sobre planilla de sueldos. Este aporte solidario, chicos y chicas, es un aporte que hacen las empresas para poder mejorar
las rentas jubilatorias de aquellos empleados de bajos ingresos. Provivienda, 2% sobre planilla de sueldos para políticas de vivienda en favor de los trabajadores. Y para Infocal, el 1% sobre planilla de sueldos. Por lo tanto, chicos y chicas, si alguien les pregunta a cuánto asciende el aporte patronal mensual de una empresa en nuestro país, asciende al 18,21% sobre la planilla de sueldos. 10% régimen a corto plazo, 1,71% régimen a largo plazo, 3,5% aporte solidario, 2% Provivienda y 1% Infocal. ¿Qué dice el artículo 35 con relación al reglamento del UE? Nos indica los sujetos obligados a llevar registros contables definidos en el inciso A del artículo 3 del presente reglamento deberán llevarlos cumpliendo en cuanto a su número y a los requisitos que deben observarse bajo su llenado, las disposiciones contenidas sobre la materia del Código de Comercio para determinar los resultados de su movimiento financiero contable imputables al año fiscal. Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y convalidados para efectos tributarios de acuerdo a lo establecido en el artículo 48. Miren, aquí impuestos nacionales me está diciendo que los estados financieros los debemos preparar en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y también tomando en cuenta este artículo 48. Esto, chicos y chicas, es bien importante, este artículo 48, que enseguida se los voy a mostrar. Ahí está, artículo 48. ¿Qué dice el artículo 48? Dice, previa autorización de la Secretaría Nacional de Hacienda, la Administración Tributaria pondrá en vigencia con carácter general, mediante normas administrativas pertinentes, la aplicación de normas técnicas que emite el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, que éste eleve a su consideración respecto a los principios de contabilidad generalmente aceptados relativos a la determinación de la base imponible de este impuesto. Entonces, el artículo 48 nos dice que Impuestos Nacionales tiene que aprobar las normas de contabilidad que emite el Consejo Técnico de Colegios de Auditores. Ustedes están llevando normas y en normas nacionales, chicos y chicas, van a llevar 14 normas que ha emitido el Consejo Técnico de Auditoría de nuestro país. 14 normas. Ahora, Impuestos Nacionales no acepta las 14 normas. Enseguida vamos a ver de estas 14 normas cuánto acepta Impuestos Nacionales y hay otras normas que Impuestos Nacionales no las acepta, por lo tanto no permite que las empresas las puedan aplicar en su proceso contable. ¿Qué dice el artículo 48? El artículo 48 nos dice los estados financieros de la gestión fiscal que constituyen base para la determinación de la utilidad neta imponible será expresada en moneda constante, admitiéndose para el efecto únicamente la reexpresión por la variación de la unidad de fomento a la vivienda. O sea, chicos y chicas, lo que estamos haciendo intermedia nosotros ahora, ¿no? Estamos actualizando los rubros no monetarios en base a qué cosa, ¿a qué índice? Al índice unidad de fomento a la vivienda. ¿Por qué, licenciado? Porque este es el índice que avala y autoriza que se utilice impuestos nacionales. Este índice es el índice unidad de fomento a la vivienda, ¿no? De acuerdo a la publicación oficial. Ahora, ¿quién publica este índice? Lo publica el Banco Central de Bolivia. ¿Y cómo lo publica? En forma diaria. Todos los días el Banco Central de Bolivia publica la unidad de fomento a la vivienda que nos va a servir a nosotros para hacer los asientos de ajuste de los rubros no monetarios conforme indica este artículo 38. ¿Cuáles son las normas contables que ha emitido el Colegio de Auditores a través del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y que son aplicables para efectos tributarios? Impuestos nacionales, solamente de las 14 normas, chicos y chicas, nos dice que solamente impuestos nacionales nos dicen que apliquemos y que el impuesto está de acuerdo y aprueba qué norma.
La norma número uno, principios y normas técnicas y contables generalmente aceptadas para la preparación de estados financieros. La norma de contabilidad número 2, tratamiento contable de los hechos posteriores al cierre de ejercicio. La norma número 3, estados financieros a moneda constante. Esta es la norma que nos permite hacer los ajustes a los estados financieros por inflación. Y después vamos a ver ese tema. La norma número 4, revalorización técnica de activos fijos. La norma número 5, principios de contabilidad para la industria minera. La norma número 6, tratamiento contable de las diferencias de cambio y mantenimiento de valor. La norma número 7, evaluación de inversiones permanentes. La norma número 8, consolidación de estados financieros. La norma número 9, normas de contabilidad para la industria petrolera. Y la norma de contabilidad número 11, información requerida para una adecuada exposición de los estados financieros. Chicos y chicas, todas estas normas que ha emitido el Consejo Técnico del Colegio de Auditores, impuestos nacionales, nos permiten que los utilicemos para preparar estados financieros. ¿Y qué normas, impuestos nacionales no las aceptas y no nos permite en la preparación de estados financieros? Las normas que no han sido aprobadas por impuestos son la norma número 10, tratamiento contable de los arrendamientos; la norma número 12, tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera cuando coexiste más de un tipo de cambio. Con esta norma número 12 hay un conflicto. Hay un momento en que Impuestos ha aprobado esta norma número 12, pero Impuestos no reconoce esa aprobación y dice que esta norma no está aprobada por parte de Impuestos Nacionales, no obstante que una vez ya la aprobó Impuestos Nacionales, pero ahora no la quiere reconocer. La otra norma que no está de acuerdo Impuestos que la utilicemos es la número 13, cambios contables y su exposición. Y la otra norma que Impuestos no está de acuerdo que la utilicemos es la norma 14, políticas contables, su exposición y redacción. O sea que Impuestos solamente nos permite que utilicemos las normas que ha emitido el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de nuestro país, la norma uno, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. ¿Y qué normas, impuestos nacionales no nos permite que la utilicemos? Las 10, las 12, que está bien observada por el Colegio de Auditores, porque esta norma la aprobó Impuestos y ahora Impuestos dice que no está aprobada por parte de ellos. Y la norma 13 y la norma 14. Estas cuatro normas no son reconocidas por Impuestos y por lo tanto no las podemos aplicar para preparar nuestros estados financieros. También es bueno remarcar que no estamos hablando de una represión ilimitada. Existe un límite que debemos tomar en cuenta y que es el valor de costo. Nuevo valor obtenido por la represión lo debemos comparar con el mercado, valor recuperable, y elegir el más bajo. ¿Recuerdan lo que hemos hecho en inventario? Cuando hemos estado actualizando inventario, ¿qué hemos hecho? Hemos comparado el costo del proveedor a fin de año con el precio de mercado. ¿Y cuál hemos escogido para la actualización? El más bajo. Eso ya hemos hecho en intermedia y lo conocen ustedes. Y ahí nos vamos a quedar. Yo tengo que lamentar profundamente de los alumnos que tengo, de los dos paralelos apenas han asistido a este curso 16 alumnos. Qué pena. Realmente eso me da una idea de cómo son nuestros estudiantes hoy día en la universidad. Yo a estos 16 alumnos los quiero felicitar porque realmente están mostrando interés y más allá van a haber cosas más interesantes que les va a servir en intermedia y les va a servir en gabinete. Yo los felicito por este sacrificio que han hecho. No me demoraliza. Yo el otro lunes voy a seguir, aunque sea con dos alumnos, voy a seguir pasando clases. Pero digo, qué pena con nuestros alumnos que tengan esta actitud,
de no querer aprender cosas tan importantes para su formación. Los felicito, chicas y chicas. Yo tengo la lista aquí. Directamente yo eh, no tomo lista porque no quiero amenazar a nadie, ¿no es cierto? Pero ustedes están en mi lista. Más allá, cualquier cosa que necesiten de mí, van a tener mi total colaboración porque los felicito por esa actitud de querer aprender y mejorar sus conocimientos. Muchísimas gracias, muy amable, y nos vemos el próximo lunes.